Les presento a Danko Marimán, antropólogo y audiovisualista de la comunidad Antonio Marimán de Trani. Me excusarán, soy completamente desconocedora de la lengua, pero por supuesto que para eso estamos por acá. Trabaja como Wal Mapuwenche con el cargo de en la unidad de cultura del municipio de Galvarino. Ha impartido cursos de Mapudungún y en conjunto con otras voluntades y otras organizaciones, Danko ha impulsado un movimiento por la oficialización del Mapudungún. Es un proyecto, una iniciativa del cual yo creo que nos va a hablar ampliamente, de oficialización y cooficialización. De hecho, hubo recientemente una aprobación, ¿cierto?, en el municipio para, esto data de apenas agosto de este año, ¿sí?, para este proyecto de cooficialización del Mapudungún. Entonces, dejo la palabra a Danko para que nos exponga este proyecto. Marimari Pupeñi Pulamuen. Marimari. Ya no. Vamos a empezar entonces. Bueno, el documento que vengo a presentar yo, bueno, la presentación es la oficialización del Mapudungún como un proceso para la revitalización de la lengua mapuche. Y eso, gracias. Bueno, para empezar, para llegar a todo este proceso de la oficialización, ¿cierto?, como una conclusión, nosotros partimos realizando un diagnóstico que tenía que ver con la situación del Mapudungún. Y ese diagnóstico era bien amplio, no solamente se remetía a temas lingüísticos, sino que también tenía que ver con muchas otras cosas que pasan en torno al contexto en el cual se vive el Mapudungún. Y una primera constatación que nosotros teníamos tenía que ver con la falta de representación política propia. O sea, eso quiere decir que para nosotros, en el diagnóstico que nosotros hacemos, es iluso pensar que la situación de la lengua va a cambiar mientras tanto no tengamos representación en todas las esferas de la política, donde se están tomando las decisiones respecto de la implementación del Mapudungún, etc. También hay un diagnóstico frente al deficiente presupuesto nacional para los pueblos indígenas, que según el Peñi Víctor Toledo Yancaqueo, no superaba el 0.3% de forma anual, teniendo en consideración que el peso demográfico de los pueblos indígenas en Chile, según el censo del 2002 están esos datos, era entre el 6 y el 10%, en la actualidad el 11%. El 0.3% representa básicamente una cifra demasiado poca para cubrir todas las necesidades que tienen los pueblos, porque no solamente estamos hablando del tema de la lengua, sino que estamos hablando de que esos recursos se van para el tema de tierra, para el tema de agua, el tema de educación, el tema de salud, etc. Entonces, siguiendo en la línea de la constatación, bueno, nos damos cuenta que hay una deficiencia desde la política pública que es centralista, ¿cierto? Las decisiones sobre lo que pasa en las regiones no las estamos tomando nosotros en las regiones, sino que las toman a nivel central. Entonces hay un problema de la estructura del Estado que tiene que ver con la administración, ¿cierto? Las políticas públicas no tienen pertinencia con lo que ocurre en las regiones y por tanto nos vemos afectados y por lo tanto también el Mapudungún no tiene cabida, no tiene espacio dentro de estas políticas. Otra constatación es que nos falta tener medios de comunicación propios que se puedan impartir en lengua indígena, en este caso particular Mapudungún. Nosotros vemos que, por ejemplo, el español zungún, como le puse yo ahí, invade todos los espacios más íntimos de la familia. O sea, uno va a cualquier casa de cualquier persona mapuche, sea en el campo o en la ciudad, ¿cierto? Y hay televisión, hay radio, o hay otros medios que imparten sonido en lengua castellana, ¿cierto? Entonces, que están invadiendo los espacios más íntimos donde antiguamente solamente se hablaba Mapudungún, donde la familia entregaba su conocimiento Mapudungún. Entonces eso es un tema bien complejo de resolver, pero que también se hace necesario. Y lo último es una autocrítica, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la falta de compromiso y a veces de deslealtad lingüística que nosotros mismos tenemos sobre nuestra lengua. Y eso quiere decir que muchas veces no estamos nosotros mismos hablando Mapudungún, ¿no es cierto? Y también hay personas que de alguna manera son bastante intolerantes a las personas que no hablan Mapudungún, o sea, son reticentes a enseñarles también. Eso como autocrítica también del movimiento que nosotros veíamos. La siguiente, por favor, gracias.
Hay algunos diagnósticos también que se hacen a nivel internacional. Por ejemplo, están los datos que nos entrega la UNESCO respecto de las lenguas que están en peligro, que la UNESCO dice que bueno, de los 6.000 idiomas que existen en la actualidad en el mundo, un porcentaje importante de ellos, más de la mitad, está en peligro de desaparecer, y el mapudungún también está dentro de las lenguas que están en peligro. Entonces, bueno, es una constatación bien directa que nos dice que si no se toman medidas bastante urgentes y rápidas respecto del tema, en 2 o 3 generaciones más podría ser que ya no haya hablantes de mapudungún. Sí tenemos algunas herramientas jurídicas que están dentro del marco de los derechos internacionales que nos sirven para poder o intentar realizar cambios en este sentido, particularmente el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales del 2007. Y también hay algo que nos compete directamente a nosotros, las personas que estamos involucradas en el tema, los mapuches, y yo digo no solamente los mapuches, sino que también los chilenos que son ciudadanos de este Gualmapu, ¿cierto? Que es tener un deber, ¿no es cierto?, con nuestra historia, con nuestros derechos, con nuestro patrimonio y con nuestro futuro. ¿Cómo nos planteamos nosotros que vivimos acá en la región el futuro de la región? Pues no solamente en términos económicos y de políticas públicas, pero también en cuanto al tema lingüístico. Entonces, hay una gran pregunta que nosotros nos hacíamos para, bueno, todo esto reitero, para llegar al tema de por qué llegamos a la oficialización como una medida. Nos planteamos la gran pregunta que es, ¿qué pasa si desaparece el mapudungún? Pues si ya no hay más hablantes. Lo cual sería una cosa absolutamente crítica y devastadora, en muchos sentidos. Entonces, bueno, como nosotros trabajamos en Gualmapuhuen, ¿cierto? Recogimos algunas experiencias que se estaban dando desde la plataforma que tenían que ver con conmemoraciones que se realizaban los 21 de febrero, ¿cierto? Que es el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se recoge el caso de Bangladesh, cuando, no recuerdo bien si eran 5 o 7 personas, ¿cierto?, jóvenes estudiantes que fueron asesinados por reclamar sus derechos lingüísticos, o sea, que sus lenguas fueran incluidas en la educación, que fueran lenguas incluidas dentro del Estado. Y fueron asesinados, ¿cierto?, el 21 de febrero, con un acto político. Entonces se conmemora el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. En este caso, Gualmapuhuen recogió esa fecha y comenzó a realizar distintas actividades de carácter público y también internas, algunas como internados lingüísticos y otros para fomentar el aprendizaje y el uso del mapudungún. Y había un tema crucial también que se metía ahí, que tenía que ver con la conciencia lingüística, que era un asunto que se había rescatado de la experiencia del rescate de la lengua catalana y la lengua vasca, que era un asunto que estaba bien inserto ahí, que a nosotros nos parecía muy importante rescatar. Entonces, dentro de todo ese contexto de comenzar a conmemorar alguna fecha para celebrar la importancia del mapudungún, que se generó un documento que se llamaba de las 16 medidas estratégicas para construir país mapuche. Y dentro de ese documento de las 16 medidas había una medida particular que tenía que ver con la oficialización del mapudungún en todas las comunas de este país mapuche. ¿Ya? Entonces, bueno, después de recoger todo ese análisis de todas esas experiencias que se estaban realizando, donde estaba la Lamien Jacqueline Caniguán también participando plenamente, en el 2011 nosotros con un grupo de personas comenzamos a realizar talleres de mapudungún, talleres semestrales de mapudungún. En ese espacio, ¿cierto?, nosotros, bueno, teníamos la filosofía de que el mapudungún no solamente puede ser, o sea, tiene que seguir siendo una lengua solamente para los mapuches, sino que también tiene que abrirse a las personas no mapuches con el sentido de romper el cerco marginal que la tenía sujeta a esta condición de muerte. Entonces, bueno, se discutió sobre todo este proceso de conciencia lingüística, ¿cierto? Se compartió experiencias que se estaban dando en otras partes del mundo, principalmente en España, con el caso de los catalanes y los vascos, respecto de cómo ellos habían revertido el proceso de muerte de sus lenguas para llevarla a un estado distinto hoy en día, ¿no es cierto?, que surgió la idea de poder realizar una manifestación un poco más grande, que en definitiva era una marcha por el mapudungún. Y fue en el contexto del, no recuerdo si se llamaba Foro o Seminario de las Lenguas Indígenas en Chile, que se realizó en Santiago en noviembre del 2011, organizado por la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos, encabezada por la Lamien Elisa Loncón, que fuimos a participar nosotros y presentamos todo este diagnóstico que teníamos
y decidimos, bueno, en conjunto con otras personas, ¿cierto?, generar una movilización por el mapudungún. Una movilización que rompiera un poco el estado que nosotros consideramos en ese minuto estático que tenía el proceso por la lengua, y que pudiera generar otro tipo de espacios para que este proceso de concientización lingüística pudiera darse de buena forma. Y aquí le pediría por favor que pudiéramos pasar al primer video. Bueno, ese video retrata un poco lo que fue la primera marcha por el mapudungún, que fue el año 2012, 21 de febrero. El audio no está prendido. Pange. Ven. Kupaya mon tufachi dunu. Tufachi Epumariquiñe, febrero con Chicuyén. Este 21 de febrero en Temuco. Inkaya inta y mapudungún. Lucharemos por nuestros derechos lingüísticos. Munilei Taín Mapuzungún. Huaychale Impulamien. ¡Que viva el Mapuzungún! Tufachi Epumari Quiñe, febrero Quillén. Amuin Huichan Meo. Femu Mongelei Taín Mapuzungún. Peñi. Pulamien. Neguento Lema. Ese tenía que ver con la convocatoria que se hizo para invitar a toda la gente posible a marchar. Y el siguiente es el de la marcha. Al son de este instrumento característico de la cultura mapuche, se dio inicio a la primera marcha regional en pos de la oficialización de la lengua mapuche, el Mapuzungún en Chile, particularmente en las regiones del Biobío a Chiloé. Actividad cultural que trajo consigo a familias y a niños de todas las edades, donde la danza recorrió las calles de la capital de la Araucanía. Primera marcha, digamos, en torno a la demanda, digamos, del Mapuzungún. Finalmente, digamos, o puntualmente lo que nosotros queremos o demandamos, digamos, es la oficialización de la lengua en la región, ¿ya? Digamos, como medida para avanzar, digamos, a una región, digamos, intercultural de verdad, pero con medidas concretas, ¿ya? Y en torno, para esto, para nosotros la lengua es fundamental para avanzar, digamos, en esa temática. El objetivo es que esta lengua goce del mismo estatus que el castellano y que sean destinados mayores recursos en pos de su preservación y revitalización. Por lo anterior, es que se entregó una carta a las distintas autoridades de la región, además de enviar un documento al presidente Sebastián Piñera, en la que señalan necesario promover la utilización del Mapuzungún en todos los espacios, tanto públicos como privados, y en todos los niveles de la educación. El mapudungún es una lengua que cada vez tiene menos hablantes, es una lengua que se está envejeciendo, es una lengua por lo tanto que está en peligro de extinción, según lo señalan organizaciones internacionales. Y eso tiene mucho que ver también con las políticas estatales, porque desde que el Estado se impuso dentro del territorio, impuso políticas monolingües, las cuales han afectado al mapudungún, y que hoy día lo tienen en una condición de lengua marginal, con poco espacio, es una lengua que sufre del prejuicio, de la discriminación y también así sus hablantes. Esta marcha reunió a más de una docena de organizaciones, quienes esperan que la entrega de este documento tenga una buena acogida por parte de las autoridades para proteger una lengua milenaria y que se encuentra eso en relación de desaparecer. A la primera marcha que se hizo de Mapudungún, el año siguiente, que fue este año, en febrero también se realizó la segunda, y que era bien llamativo porque tenía que ver con la primera vez que en este país la gente se movilizaba por lenguas, en este caso marginales, lenguas indígenas, y que era bastante importante, bueno, para nosotros, para generar este ruido que necesitamos, donde veíamos que teníamos que romper con el estado en el que estaba la situación de la demanda por la lengua. Entonces, bueno, posterior a estas marchas, donde no tuvimos respuesta alguna de ninguna autoridad de gobierno, absolutamente. De hecho, bueno, nosotros entregamos documentos con propuestas, etcétera, y la única respuesta que recibimos fue una que en el diario, me parece, el Austral, publicó el gobernador Mellado en ese momento, que decía que el mapudungún ya se está aplicando en algunos liceos, entonces como que la movilización en realidad no tenía ningún sentido porque el gobierno ya estaba tomando medidas al respecto. Asunto que en definitiva, bueno, nosotros veíamos que era una gran mentira
y nunca, bueno, se dignaron a respondernos, pero en el contexto de la última elección municipal hubo un hecho bastante interesante que se dio en Galvarino, y eso tiene que ver con que Fernando Guayaquil, quien había participado de las dos primeras movilizaciones por el Mapudungún, había sido electo alcalde. Entonces nosotros, bueno, vimos estratégicamente que ahí había una gran posibilidad de poder llevar toda esta demanda de la oficialización del Mapudungún a un plano fértil. Entonces fuimos para allá, conversamos con Guayaquil, Guayaquil tuvo toda la intención de podernos ayudar en este trabajo colaborativo que estábamos realizando con la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos, ¿cierto? Y en conjunto con las comunidades que en este caso estaban asociadas en el Consejo Territorial de Galvarino, se llevó adelante la demanda por la oficialización de Mapudungún en la comuna. Y algunas cosas que nosotros veíamos, por ejemplo, ¿qué es lo que significa que una lengua sea oficial? Bueno, que tiene que estar en todos los documentos públicos, qué sé yo, tiene que estar inserto en la educación, tiene que estar inserto en los medios, qué sé yo, en los actos públicos, tiene que estar inserto en todos los aspectos de la vida cotidiana y sobre todo de la vida de la política pública en la comuna. Entonces también es una medida, una estrategia para que la lengua pueda adquirir un prestigio social que de alguna manera no lo tenía hasta ahora y que medianamente tampoco lo tiene, y donde también además se le tiene que inyectar un sinfín de recursos para anivelarla con el español, ¿cierto? Y bueno, para que vayan en pos de su uso y también de su promoción. La siguiente, por favor. Dentro de toda esta argumentación que nosotros le hicimos al equipo jurídico municipal, nos amparamos en distintos elementos que teníamos a disposición, algunos de ellos los datos del censo del 2012, bueno, que sabemos que el censo está bien cuestionado, pero también hay varios datos, hay hartos números que son bastante significativos para nosotros. Por ejemplo, se hablaba de que en el país un total de 159.532 personas tenían cierto grado de competencia lingüística, que en la región casi 75.000 personas tenían competencia lingüística, y en Galvarino particularmente 3.245 personas habían declarado tener competencia lingüística. Ya, y entonces cuando llevamos esas cifras a Galvarino, y también veíamos que en la comuna de Galvarino, como dice el dibujo de abajo, tiene alrededor de cercano un 70% de población mapuche. Entonces nosotros decíamos, bueno, de cada 10 personas, 7 son mapuches, o sea, hay una mayoría absoluta de población mapuche en la comuna. Tenemos un porcentaje de 3.245 hablantes, no sabemos si esos hablantes son competentes 100% en la lengua o no, o en qué grado están, o si son personas mayormente adultas, pero tenemos algunos datos que nos sirven. Además, nos podemos amparar en el convenio 169, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la ley indígena, incluso los derechos del niño y la niña, y por último también dijimos, también está esta ley, la ley Zamudio, ¿cierto?, en contra del tema de la discriminación. Entonces buscamos todos los argumentos posibles que teníamos, nos hicimos asesorar también por abogados para poder de alguna manera discutir de igual a igual con el equipo jurídico municipal, que en ese minuto tenía algunos problemas con el tema de la oficialización de la lengua, porque de alguna manera se veía como una amenaza. Y esto también tiene que ver, volviendo al principio, con el tema de las políticas públicas, ¿cierto?, que se cortan a nivel central, que son poco pertinentes, que no tienen ninguna relación con lo que sucede en nuestras comunas, en nuestras regiones, y que nos dicen que las cosas son así, y por tanto no se puede salir de ese marco jurídico normativo. Bueno, nosotros le decíamos, pero bueno, tenemos todas estas cosas que están acá, el convenio, qué sé yo, que es ley de Estado, tenemos todos estos datos, estas cifras demográficas, entonces nosotros también queremos exigir nuestro derecho a que nuestra lengua también pueda ser cooficial junto al castellano. Entonces ahí se entrampó una discusión bastante larga, porque nosotros también decíamos que todo este tema de la implementación que se viene dando desde el Ministerio de Educación a través de programas de E y B no es suficiente, de que los niños puedan tener Mapudungún como una asignatura 2 o 4 horas a la semana, de primero a cuarto básico, no es suficiente. Hay un proceso de deterioro de la lengua, de muerte de la lengua, por todo lo que explicábamos antes, ¿cierto?, las políticas públicas, los recursos, los medios de comunicación. Entonces nosotros necesitamos que sea cooficial y que esté presente en todos los espacios de la vida cotidiana de la comuna. Bueno, eso lamentablemente, por favor la siguiente, está entrampado porque, bueno,
con toda la presión que se hizo, con todos los meses de negociación, donde se presentaron todos estos argumentos cuidadosamente, se logró tener una participación ciudadana importante. Por primera vez los consejos municipales de la comuna de Galvarino estaban llenos, repletos, o sea, había gente que quedaba afuera, porque era un tema que motivó la participación ciudadana. Se logró, mediante todos esos gestos de presión, de que el día 7, miércoles 7 de agosto, se votara de forma unánime por todos los concejales, incluido el alcalde, que el mapudungún fuera lengua cooficial en la comuna de Galvarino, y por tanto era un hecho inédito en todo el país, porque era la primera vez que ocurría en todo el país, en la región. Bueno, lamentablemente este proceso está entrampado, como yo les digo, la oficialización está votada para que sea así, pero no se ha llegado a un consenso entre el equipo jurídico municipal y lo que están demandando las comunidades, ¿cierto?, que tiene que ver con algo que va un poco más allá de la oficialización del mapudungún y que también tiene que ver con la coparticipación de la gobernabilidad local. Entonces ahí hay un proceso en el cual el tema de la oficialización está entrampado, y en este minuto el documento está en Contraloría. Y no sabemos cuánto tiempo puede demorar en salir de Contraloría. Y tememos de que los resultados no sean los que nosotros esperamos también, porque está todo este tema de las políticas públicas. Y en ninguna parte dentro de este país está escrito que el mapudungún puede ser una lengua cooficial, o cualquier otra lengua indígena puede serlo. Entonces, en realidad el sistema administrativo político de este país no está preparado para acoger este tipo de demandas que sí están suscritas en los convenios internacionales. Bueno, lo que se logró en Galvarino fue bastante interesante, porque, o sea, se logró que parte importante de la comuna pudiera manifestarse en pos del mapudungún, un hecho que no había ocurrido antes. Y bueno, en este video se ven algunas imágenes de una marcha que se realizó en Galvarino, donde se ingresó al municipio por parte de las comunidades, se tomaron el municipio por media hora, creo, se dieron discursos, se movilizó bastante gente. No hay tanta gente, o sea, si uno lo ve comparado con una marcha en Temuco, no sé, ahí quizás con suerte habían 60, 70 personas, pero estamos hablando que es Galvarino, no es Temuco. Entonces el impacto que generó esto fue bastante fuerte allá en la comuna. ¿Se puede adelantar un poco? Umur bayi tay silkatun, dewa mulai tatulah silmu.
Estimado Feli, Lonco y a todos los que están aquí, hemos venido a proponer en este momento a la nueva autoridad de esta comuna un proyecto de ley que se llama la nueva ordenanza para que se reconozca el Mapudungun en nuestra comuna. En este sentido, nuestro Mapudungun ha estado siendo excluido, no ha estado siendo considerado como un idioma importante, significativo para el desarrollo de esta comuna. Por lo tanto, confiamos ahora que van a surgir nuevas políticas que van a ser más incluyentes, de manera más respetuosa, de manera más amable con los pueblos indígenas. Por lo tanto, este nuevo proyecto que le estamos proponiendo de aquí, queremos que se restablezca una nueva convivencia entre mapuche y no mapuche en la comuna. Y de otra forma el Mapudungun se pueda enseñar en todos los colegios, en todos los liceos, porque no es posible que seamos el 70% de la población a nivel comunal y se nos siga imponiendo el Mapudungun. Si no queremos que aquí se construya un nuevo proyecto de sociedad fundamentado en el bilingüismo, donde realmente se respeten ambas culturas y podamos hacer una contribución para los cambios más favorables a nuestro idioma, porque es uno de los idiomas que está considerado que con el tiempo va a desaparecer. Por lo tanto, nosotros que no queremos desaparecer, queremos seguir hablando nuestro idioma y como pueblo queremos seguir proyectando nuestro futuro en base a la memoria histórica de nuestro pueblo. Así que por eso andamos en el día de hoy. Y vendrán los debates más adelante en este pequeño gobierno, en este pequeño congreso que hay en esta comuna. Y le vamos a hacer un llamado a cada uno de los concejales para que voten, porque si van a votar para reparar el daño que ha causado el daño contra nuestro pueblo, contra nuestra comunidad. Porque nuestros niños no saben hablar Mapudungun y esa es responsabilidad del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que reparar ese daño que nos han causado y una forma como indemnizar a nuestro pueblo es que se destinen más recursos a la comuna de Galvarino para que se enseñe el Mapudungun y de la misma manera haya mayor participación de los mapuches en esta comuna, de acuerdo como lo estipulan las normativas internacionales de derechos humanos como el convenio 169, la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos. Por lo tanto, va a ser un gran desafío, un gran cambio que se va a producir si se acoge nuestra propuesta en este nuevo gobierno de esta comuna. Si pudiéramos volver nomás al Power, por favor, para la parte final de las conclusiones. Nada más comentar de que, bueno, este video no se logra ver plenamente el nivel de tensión que había también en el momento por toda la conflictividad que se había dado en torno a la oficialización del Mapudungun en Galvarino después de meses de pelea con el equipo jurídico, qué sé yo. O sea, ese hecho fue bastante relevante, que un grupo organizado de personas mapuches de distintas comunidades se tomara al municipio para exigir que Mapudungun fuera oficial. Ese grado de manifestación no había existido antes y sin duda ha sido parte de todo este proceso que hemos venido dando por 2 años de exigir la oficialización. Y eso tiene que ver con un grado de conciencia lingüística de por qué es importante que la lengua se revitalice, que no se había tenido antes. Yo no quiero desmerecer todo el otro trabajo que existe a nivel de investigación, a nivel académico, que es pie fundamental para que esto sea posible. Pero también para nosotros era fundamental que quedara claro que había que dar un salto sustantivo en el plano político en cuanto a cómo se tenía que exigir también este derecho. Entonces, de alguna manera, con este tema de la oficialización, nosotros consideramos que medianamente se ha logrado que se hable más del Mapudungun. No estoy diciendo que la gente está hablando más Mapudungun, pero que se hable más de la lengua y de la importancia de su implementación. Hemos tenido la fortuna de encontrarnos con diversas personas que de alguna manera escucharon a través de la radio, de los medios, de este tema de la oficialización del Mapudungun y que han pedido de alguna manera que lo asesoremos, le entreguemos las fórmulas que nosotros hemos tenido para poderlo implementar en sus comunas también. O sea que de alguna manera hay intenciones de que esto pueda replicarse en otras comunas de la región.
también de que el mapudungún sea entendido como una demanda política y no solamente como un rescate del patrimonio cultural inmaterial mapuche. Avanzar en el proceso de la conciencia lingüística de las personas, o sea, que las personas donde estén sean activos, participantes y militantes de la causa de la oficialización del mapudungún. Y comprender la oficialización del mapudungún y el estatuto de autonomía que nosotros planteamos para la región y las regiones contiguas del Gualmapu como caminos que no se pueden separar. O sea, son cosas que de alguna manera tienen que ir mancomunadas. O sea, cuando nosotros hablamos de que el mapudungún no es solamente para los mapuches, sino que también para los chilenos que viven dentro de estos territorios, estamos planteando también de que nos replanteemos cómo vivimos acá, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, cómo es la administración política de estos territorios. Entonces también con eso se ha logrado, de alguna manera, romper con la esfera étnica y marginal que tenía sujeto al mapudungún en pequeños espacios enclaustrados, ¿cierto? Y bueno, finalizar nomás diciendo que la lengua es un gran anhelo que tenemos, que se transforme en un medio de resistencia cultural y político para todos los que vivimos acá, y una tarea no solamente para los mapuches, lo vuelvo a reiterar, también para los chilenos. Esa es mi presentación, muchas gracias.